Esta será la estructura de mi presentación. Comenzaré por el marco teórico, luego las preguntas de investigación, luego entraré en la metodología para finalmente mostrar los resultados y las conclusiones. Quería pedir que en lo posible los invitados pudieran apagar las cámaras y silenciar el micrófono, y quería hacer una breve aclaración, que esta tesis es parte de un proyecto en conjunto con la Universidad de Maryland, por lo que algunas figuras y tablas se encuentran en inglés. Entrando ahora al marco teórico, esta investigación se basa en la enseñanza del emprendimiento y cómo nace en las escuelas de negocios, pero que en los últimos 20 años ha migrado a otras disciplinas. Por un lado, en ingeniería, debido al paso acelerado de la tecnología, los beneficios para la economía, se ha exigido el emprendimiento en la educación en ingeniería. Esto ya que además es clave educar a los ingenieros para fomentar un ecosistema de emprendimiento nacional. Y es por este motivo que ya más de la mitad de los programas acreditados por AIVET poseen cursos de educación en emprendimiento. Sin embargo, pese a este crecimiento exponencial de programas de educación en ingeniería, no existe claridad en los componentes que deben ser enseñados en el contexto específico de ingeniería. Por un lado, se reduce el emprendimiento solo al crecimiento económico, es en el fondo una mirada, mientras que existen otras que proponen que hay otras habilidades que no están siendo consideradas en la enseñanza. Por otro lado, hay también, en el fondo no está bien definido cómo se evalúa el aprendizaje en el emprendimiento. Por un lado, faltan instrumentos que midan el desempeño de los estudiantes y puedan apoyar los programas. Por otro lado, no hay consenso en la evaluación al momento de medir las competencias. Y por otro lado, las métricas que se usan no son apoyadas con otros elementos y se usa mayoritariamente la cantidad de emprendimientos creados o graduados para evaluar los programas. Todo esto se traduce en que, en el fondo, estas evaluaciones carecen de marco teórico muchas veces, evalúan dimensiones fijadas a priori o no son basadas en investigación. ¿Cuáles serían los instrumentos que se están usando hoy en día para evaluar el emprendimiento? Por un lado, existen instrumentos de dominio general. ¿Qué significa esto? Que aplican para todas las carreras. Por ejemplo, humanidades, medicina, hasta derecho, por ejemplo, que si bien puede ser también un elemento, no está caracterizado en el dominio específico de la ingeniería y se reducen la mayoría de las competencias en elementos económicos. Por otro lado, existen instrumentos que son propios de ingeniería, pero también las competencias principales, los constructos que se evalúan, son relacionados a la creación de empresas, modelos de negocio, estrategias de marketing. Por otro lado, hay otros instrumentos que miden otras habilidades, pero no están estandarizados, no vienen de investigación, sino que son propias de cada programa. Y por último, existe una serie de instrumentos enmarcados en el fondo una fundación, que en el fondo ha propuesto distintos instrumentos, pero que estos están prefijados por la fundación, por lo tanto no tienen un marco teórico y tampoco están basados en evidencia empírica. Aquí es donde tenemos entonces un desafío que consiste en evaluar la mentalidad del emprendimiento en el contexto y dominio específico de la ingeniería, por lo que se propondrá diseñar un instrumento que permita evaluar las competencias más allá del área de negocios basado en investigación empírica. Para poder evaluar el emprendimiento, para poder evaluar la mentalidad de emprendimiento, que es un concepto abstracto, se necesita operacionalizar este concepto, que significa llevarlo a, en el fondo, conceptos medibles. ¿Cómo se está haciendo esto en la literatura? Se está midiendo mediante comportamientos cognitivos que permiten, en el fondo, evaluar este concepto abstracto. Aquí radica entonces el objetivo de la investigación, que es diseñar un instrumento que permita evaluar la enseñanza del emprendimiento a través de comportamientos cotidianos que vengan de la experiencia directa de los estudiantes. Ahora entrando entonces a las preguntas de investigación para responder este propósito, tenemos las siguientes 3 preguntas. ¿Cuáles son las dimensiones medibles de los comportamientos cotidianos en el emprendimiento en estudiantes de ingeniería? ¿Cómo se pueden traducir estas dimensiones en ítems observables y cuantificables para un instrumento cuantitativo? ¿Y cuáles son las propiedades estadísticas de validez del instrumento?
Estas preguntas fueron abordadas con una metodología que consistía en una investigación exploratoria que se usa para construir y estandarizar instrumentos cuantitativos en áreas poco estudiadas. Esto se hizo en dos fases. Por un lado, una fase cualitativa que fue realizada durante todo el 2019 y una fase cuantitativa que se desarrolló durante el año 2020. ¿Qué se buscó en cada una de estas etapas? En la cualitativa se buscó reconocer estos comportamientos de los estudiantes de ingeniería de manera empírica y luego se buscó comprobar que estos comportamientos encontrados permiten evaluar la enseñanza del emprendimiento. Aquí a grandes rasgos se muestran un poco las etapas en cada una de las fases. Y entrando ahora en la fase cualitativa, lo primero que se hizo fue hacer una búsqueda bibliográfica sistemática de los componentes que definen la mentalidad del emprendimiento. Esto con el objetivo de guiar la construcción del instrumento. Para esto se analizó literatura de tres paradigmas diferentes, de la teoría educativa, del lado de negocios, ya que por ahí nace el emprendimiento, y de la educación en ingeniería. Entonces se buscaron los componentes de la mentalidad emprendedora en estos paradigmas, cuáles son los patrones, qué cosas se repiten, qué cosas son relevantes, para finalmente conceptualizar la mentalidad emprendedora. ¿Cómo se realizó esta revisión sistemática? Se buscaron estos patrones, definiendo ciertos criterios de inclusión y exclusión en los artículos buscados, para finalmente encontrar 6 componentes que fueron detallados en estos artículos y que definen un marco inicial para buscar esta información empíricamente en nuestro contexto de educación en ingeniería de la Universidad Católica. Finalmente, entonces, estos componentes guiaron las actividades para reconocer los comportamientos de los estudiantes. Esta recolección cualitativa, como expliqué, se basa en estos componentes que fueron traducidos en ciertas actividades que eran focus group, que se hicieron, por un lado, solo con alumnos y por otro lado, solo con profesores. Esto se hizo hasta alcanzar saturación de contenido, en el fondo, que ya se tenía un modelo robusto y se estaban, en el fondo, repitiendo la información. En el fondo estas actividades se basaban en una serie de tarjetas que incitaban a la conversación basado en estos componentes y cómo las personas reconocían dentro del contexto de educación e ingeniería conductas, prácticas educacionales y ejemplos asociados con el emprendimiento. Toda esta información, que en el fondo eran datos en el fondo brutos, se necesitaron analizar y encontrar patrones para sacar conclusiones. Con esto, esto fue apoyado en el fondo con la teoría fundamentada, que es una metodología que permite generar teoría basada en los datos. Esto se usa como herramienta para conceptualizar en el fondo estos datos empíricos que no han sido procesados. Para esto se realizó una codificación abierta, con el principal objetivo de identificar estos temas y citas que describen comportamientos en estudiantes. Para esto, en el fondo, se fue agrupando la información, codificando en un proceso iterativo inductivo, para identificar inicialmente 21 categorías que reunían todos estos componentes, que son las que se detallan aquí en amarillo. Y estas categorías luego se traducieron en grandes temas. Estos grandes temas, que se encontraron 7, reunían, además de las categorías, las citas específicas asociadas a cada tema. Esto es clave, ya que se vuelve desde un concepto más general a lo que originalmente, en el fondo, lo generó. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la construcción del instrumento? Que cada una de estas citas, de cada uno de estos temas, inspiraron la redacción de ítems del instrumento. Esto se hizo siguiendo una estructura morfosintáctica, donde se redactaron estos ítems que representan comportamientos de los estudiantes. En este proceso se generaron 90 ítems, ya que el objetivo principal es generar la mayor cantidad de ítems posible para ir luego reduciendo. Estos ítems asociados a comportamiento están siendo valorados. En el fondo, los alumnos contestarían en función de una escala de frecuencia que es de nunca, pocas veces, a veces, muchas veces y siempre.
Esto al final es un Likert de una graduación de 1 a 5. Ahora que en el fondo se tenían estos 90 ítems, había que validar con expertos en el área que en el fondo estaban bien redactados, eran relevantes y qué sugerencias nos daban para iterar este proceso. Estos expertos eran del área de educación e ingeniería y del área de emprendimiento en ingeniería. Y con esto se fueron reduciendo las preguntas para llegar finalmente a un instrumento de 27 ítems. Con este instrumento se testeó con usuarios que eran alumnos de ingeniería y en el fondo estos 27 ítems conformados entraron ahora en la fase cuantitativa. ¿Cuál fue el objetivo que persiguió esta fase cuantitativa? En el fondo entender, ok, tenemos estos ítems que representan comportamientos, pero ¿estamos realmente midiendo comportamientos? ¿Estamos midiendo lo que queremos? ¿Estamos realmente midiendo, en el fondo, estos comportamientos cotidianos? Todo esto se traduce en que es necesario validar el instrumento basándonos en las respuestas de los participantes al tomar datos ahora cuantitativos. Este instrumento entonces fue aplicado en el curso de Innovación, Investigación y Emprendimiento, que es un curso del Plan Común de Ingeniería, para en el fondo recopilar datos de alumnos en el fondo del contexto mismo. Es por esto que se recolectaron datos del primer y segundo semestre del 2020, pero para efectos de este estudio se usó la muestra de marzo y de agosto, que tienen un tamaño de 256 personas y 358 personas. Para entender ahora el proceso de validación, primero les voy a entregar algunas definiciones que pueden aclarar un poco el proceso. Primero está el concepto de constructo, que lo robamos de las ciencias sociales, que es un concepto hipotético que forma parte de las teorías que intentan explicar la conducta humana. En el fondo este es un concepto abstracto que nosotros le asociamos un término combinación verbal, pero que realmente no es observable. Por ejemplo, la creatividad, la inteligencia o en este caso la mentalidad emprendedora. Por otro lado, existe la validez del constructo, que en el fondo es buscar evidencia que apoye que los ítems de este instrumento sean realmente indicadores de este constructo abstracto. En el fondo, que se mida lo que realmente se busca medir. Por otro lado, ¿cuál sería una forma de hacer esta validación? Es la validación estadística, que es la capacidad de un instrumento de medición de, en el fondo, medir el constructo para el que fue diseñado y cuantificarlo de forma significativa. Esto reduce la subjetividad, incrementa la confiabilidad y permite medir empíricamente la dimensión. ¿Cuál sería ahora entonces una herramienta directa para realizar este propósito? Es el análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos. Se usa transversalmente en el fondo en la matemática, en la ingeniería, pero que en el contexto de aquí, en el fondo de este estudio, sirve para validar el instrumento. Esto ya que explica las relaciones entre variables observadas con un número reducido de variables no observadas. ¿Cómo se traduce esto en este estudio? Que la variable observada es las respuestas de cada alumno en cierto ítem. En el fondo se agrupan todas las respuestas. Y la variable no observada o latente es una que nosotros estamos midiendo, pero que aún no conocemos. En el fondo, por eso se le llama variable latente, ya que no es medida directamente, sino que es, en el fondo, una entelequia de lo que estamos observando. ¿Cómo se realiza este proceso? Tenemos primero una etapa exploratoria, donde nosotros proponemos una estructura, en el fondo estamos generando teoría, esto se hace reproduciendo la matriz de correlaciones, y por otro lado se confirma esta estructura, estamos evaluando la teoría viendo si se cumple, y esto se hace reproduciendo la matriz de covarianza. Haciendo ahora un ejemplo gráfico para entender de manera más intuitiva lo que está haciendo el análisis factorial, tenemos que para esto es necesario estudiar el movimiento colectivo de las respuestas obtenidas en este instrumento. Buscamos entonces encontrar movimiento correlacionado entre ítems,
En el fondo, entender qué preguntas están siendo respondidas de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos acá un instrumento de solo 5 preguntas que están siendo respondidas por 3 personas, tenemos que primero, en la primera pregunta, este sería el orden de respuesta en esta pregunta. En el fondo va descendiendo, la primera persona está un poco más arriba y luego va bajando la valoración. Luego, en la segunda pregunta pasa algo similar, quizás en distintos grados, pero también el movimiento es el mismo. Mientras que en la pregunta 3, esto es inverso, y así pasa lo mismo en la pregunta 4. Y en la pregunta 5 quizás no logramos identificar claramente cuál sería la relación con las otras preguntas. ¿Qué tenemos aquí? Encontramos un movimiento correlacionado entre los ítems, entre las preguntas, que en este caso es descendiente, en el otro es ascendente, y en el tercero no queda claro cuál sería la relación con los otros. Pero bueno, ¿qué pasa? En el fondo encontramos estos dos factores iniciales y el tercero quizás no queda identificado en estos factores, pero ¿qué pasa cuando voy agregando personas al estudio? Aquí cambian las relaciones, ya no tenemos tan claro cuál es el movimiento y se podrían agrupar de diferente manera las preguntas. ¿Y qué pasa ahora si tuviéramos, por ejemplo, gráficamente el instrumento construido, que es de 27 variables, estamos estudiando 300 personas, en el fondo se complejiza un poco el procedimiento. Y es por esto que antes, el siglo pasado, esto era un procedimiento estadístico que se hacía a mano. Hoy tenemos la virtud de contar con softwares que ayudan en el proceso. ¿Cuál es el modelo detrás, en el fondo, haciendo todo este proceso? Es que para cada pregunta que responde, o sea, o cada respuesta de cada persona en cada pregunta, ese puntaje está asociado a ciertas variables latentes que no hemos observado, o sea, que no sabemos cuáles son aún, y cada pregunta tiene cierta correlación con estos factores, que sería la carga factorial. Todo esto matricialmente, sumándolo por la cantidad de personas, la cantidad de preguntas, tenemos finalmente una matriz donde uno haciendo el procedimiento matemático, que claramente ahora lo hace el software, encuentra los factores en el fondo latentes. Entrando ahora en el proceso mismo y el realizado en este estudio, tenemos que se tienen que seguir ciertas etapas para poder hacer el análisis factorial exploratorio. Por un lado, se validan supuestos que en realidad son test que nosotros hacemos previamente, luego se escoge el método de extracción, el número de factores y la rotación. Estos supuestos que uno en el fondo prueba antes de empezar el análisis es para entender si la base de datos que tenemos es digna en el fondo de hacer este análisis factorial exploratorio. Para esto hay 3 tests que hay que revisar en el fondo. Por un lado es el test de felicidad, que mide si realmente hay varianza entre los ítems, porque en el fondo si todos los ítems son respondidos de la misma manera, entonces no hay ninguna varianza que estudiar, no hay ningún movimiento correlativo que estudiar. Por otro lado está la adecuación de la muestra, que también si es que los factores o sea, los ítems que encontramos no están correlacionados, en el fondo tampoco hay patrones, entonces tampoco podemos agrupar los factores. Y finalmente la normalidad multivariada, que es un ideal, que intentamos encontrar que ayuda a modelar mucho más fácilmente el proceso. Se hicieron todos estos tests y se encontraron que se cumple la felicidad y la adecuación de la muestra, sin embargo la normalidad multivariada no ocurre. Esto es normalmente, en el fondo pasa en la literatura, esto es algo totalmente normal, por lo que existen soluciones robustas para solucionarlo. Y esto es escoger un método de extracción de componentes principales que en el fondo permite extraer estos factores, quizás no con la forma ideal, que es máxima verosimilitud, pero con una, en el fondo, solución robusta que cumple el mismo objetivo, que ese fue finalmente el utilizado. Encontrar el número de factores es muy debatido en la literatura, ya que no hay un procedimiento único. En este sentido, se ocupa la frase que es un poco artesanía, ya que uno va haciendo el criterio y no es que la estadística te entregue directamente lo que hay que hacer. Es por esto que para escoger el número de factores se usaron 3 criterios y
también se estudió la estructura si tenía sentido sustantivo, ¿ya? El primer criterio es el de Kaiser, luego el script-plot y finalmente el paralelo, donde en estos tres procesos se identificaron tres factores iniciales, salvo en un criterio que eran dos. Pero se ratificó luego analizando la matriz de correlaciones de todas las preguntas, que en el fondo cómo correlaciona cada pregunta entre sí. Aquí se ve que en las zonas más azules es mayor la correlación, y ahí vemos de manera, en el fondo, esquemática, que podrían existir también tres factores. Entonces, con los criterios anteriores y con este, se definió que el instrumento tendría tres factores. Ahora, entrando a la rotación escogida, la rotación se usa para mejorar la interpretabilidad de la solución. En el fondo es mejorar esta correlación factor-ítem para entender de mejor manera estas relaciones. Haciendo en el fondo una explicación muy breve de lo que consiste la rotación, uno tiene que inicialmente cada ítem está asociado a cada factor de cierta manera. Por ejemplo, vemos que estas son las variables medidas, variable 1, variable 2, y que cada una está cercana a, en el fondo, la explicación gráfica de estos factores. Pero si yo roto estos ejes y hago una rotación oblicua, que en el fondo el grado entre un factor y otro puede ser menor a 90, yo logro explicar de mejor manera la relación de estas variables con el factor. Además, se tiene que, en psicología, se tiende a que a los factores a correlacionar. En el fondo, yo no puedo asumir que la mentalidad emprendedora es algo independiente y los factores que lo explican son independientes, sino que hay, en el fondo, una relación entre ellos, no son cosas ortogonales, que es lo que se propone inicialmente, sino que es una relación oblicua. Y es por esto que se escoge esta rotación. Ahora, en el fondo, cumplido todos estos pasos, uno empieza a estudiar la estructura que uno encuentra. Entonces, por ejemplo, lo más a la izquierda, se tienen todos los ítems, los 27 ítems, y cómo en el fondo todo este proceso lo agrupó en estos tres factores, cómo correlacionan también estos factores. ¿Qué pasa? Que este es un modelo que no necesariamente está representando de manera parsimoniosa los mismos factores. ¿Qué quiere decir la parsimonia que se usa en el fondo en la ciencia? Que es buscar la mínima cantidad de variables que expliquen un evento, un suceso. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Es que se va reduciendo los ítems para mejorar la calidad y también para tener una solución más robusta. Para esto se van eliminando ítems si es que hay cargas cruzadas. En el fondo son ítems que cargan en más de un factor, que eso no es lo que queremos inicialmente, y que se eliminan también las cargas bajas, que en el fondo sea realmente significativa esta correlación factor-ítem. ¿Cuál sería el resultado de todo este proceso? Esto es algo por lo menos en el fondo en el proceso del que yo hice todo este, en el fondo paso a paso, es que finalmente realmente se agruparon ítems que hacen sentido en estos factores latentes. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente yo analizo ítem por ítem y hay una relación entre ellos que fue, en el fondo, dado todo este análisis estadístico que es tan cuantitativo, pero que al final encuentra un sentido sustantivo. Para esto se hizo una vuelta a la literatura, se en el fondo conversó en el fondo el equipo involucrado en todo este proceso para determinar los nombres y las definiciones y lo que busca cada uno de estos factores que los vamos a medir finalmente en los alumnos. El instrumento entonces queda de 15 ítems y ahora podemos entrar a la última etapa, que es el análisis factorial confirmatorio. Para esto se usa la segunda muestra, en el exploratorio se usó la primera. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos otra muestra con otras personas que respondieron en el instrumento y queremos ratificar que lo que encontramos anteriormente se cumple, en el fondo que se podría llegar a cumplir en distintas muestras en el contexto de educación e ingeniería. ¿Ya? Esto es un procedimiento más simple, realmente es solamente testear que se está cumpliendo esta hipótesis, que es que la matriz de covarianza modelada propuesta
reproduce la matriz de covarianza observada. La matriz de covarianza modelada es lo que estamos proponiendo en la estructura anterior, y queremos ver qué tan parecido es a los datos empíricos obtenidos. Entonces, todo esto se traduce en que uno evalúa este modelo con ciertos indicadores de ajuste que nos dicen qué tan bien está ajustando nuestro modelo. Entonces, para esto se usan unos índices de ajuste relativo que tienen que cumplir ciertos criterios de la literatura comúnmente conversados, ya que aún siempre va a existir el debate de qué es un índice ideal, aceptable y bueno. ¿Qué obtuvimos nosotros? Que era aceptable, que en el fondo se cumplen todos los criterios, y en el fondo el índice CFI y TLI son los más predominantes para decir si es que el modelo ajusta y se cumple. Por lo que en el fondo se logró validar este modelo. ¿En qué se traduce todo esto? Que tenemos un instrumento validado donde cada ítem correlaciona directamente con su factor. Podemos confirmar esta estructura que mide estos tres elementos que finalmente intentan y logran en el fondo representar comportamientos del emprendimiento en ingeniería, en emprendimiento en ingeniería. Sí. Entrando entonces ahora, ya que encontramos el instrumento, a las conclusiones, se tiene que, con el instrumento encontrado, se pueden responder las preguntas de investigación. Se lograron obtener factores que pueden medir los comportamientos cotidianos. Se lograron generar ítems que miden estos factores y finalmente se tienen robustas propiedades de validez en este instrumento. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Es primero necesario enfatizar en que la validez no es una característica propia del instrumento, sino de su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que ir probando este modelo, validando este modelo, y que no es en el fondo, resultado estático, que en el fondo ahora el modelo queda así para siempre. Lo que sí puede en el fondo usarse directamente es que puede ser implementado para medir comportamiento social o emprendimiento en cursos de ingeniería de la Universidad Católica. Esto ya que todo el proceso ha sido realizado en este contexto. Sin embargo, igual se podría usar en otros contextos para triangular otro tipo de indicadores y ver concordancia. Y además puede ser usado en otros contextos si uno realiza invarianza métrica, que es otro procedimiento de análisis factorial, y también se apoya el proceso con una fase cualitativa. Por otro lado, este proceso puede ser replicado en otro contexto. En el fondo, cada uno de los pasos, tanto de la fase cualitativa como cuantitativa, podría ser replicado en otro lado para generar un instrumento similar y después ver las similitudes con el proceso realizado en este estudio. Por otro lado, los temas cualitativos, que eran 7 temas, también pueden verificarse en otro proceso, en otra universidad. Y finalmente, que el instrumento original puede, en el fondo, se puede hacer otro análisis factorial para ver qué otra estructura se propone y corroborarla con esta. Finalmente, todo esto en el fondo ejemplifica en que este es un primer paso en la redefinición de la evaluación del emprendimiento en educación en ingeniería. Aún así, en el fondo siempre van a existir limitaciones. Por un lado, los datos recolectados eran de manera online, pese a que en realidad no se midió cambio, solo se midió los estados iniciales en cada semestre, pero aún así es una variable. Por otro lado, que el contexto cualitativo está aplicado en este contexto específico y que el instrumento se toma de manera online, que uno no sabe realmente si en el fondo fue hecho en el fondo, de corrido o realmente las personas lo respondieron en distintos días. Son cosas que uno no puede controlar. Finalmente, quiero hacer explícito mi agradecimiento a la Dirección de Educación en Ingeniería y a la Dirección de Investigación e Innovación, ya que facilitaron la toma de datos que sin eso no hubiera sido posible esta tesis. Muchas gracias a todos por participar hoy de mi presentación, que se denomina
diseño y evaluación estadística de un instrumento para la medición de comportamientos relacionados con el emprendimiento en estudiantes de ingeniería. Muchas gracias.